Estamos conversando con el pastor Luis Miguel Delance, pastor de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, y es el pastor asignado al distrito Adventista Hermanas Mirabal, que comprende las iglesias adventistas de Salcedo, Villa Tapia, La Yagüiza, bueno, todo Salcedo, el territorio de la provincia Hermanas Mirabal y La Yagüiza. Y también, bueno, vamos a resaltar que es el pastor de la Iglesia Central Adventista de Tenares. Y estamos conversando algunos tópicos alusivos al cristianismo y que son de interés para la sociedad a raíz de temas que han surgido, que se comentan y que estamos aquí con la intención de comunicar, de edificarnos, yo de aprender, y deseo que ustedes también, y si tienen alguna pregunta pues lo puedan hacer. Y cuando fuimos a comerciales estábamos específicamente introduciéndonos al tema finanza, y quería preguntarles desde la perspectiva adventista, ¿qué significa realmente el diezmo y las ofrendas en la iglesia? ¿Cómo se maneja? ¿Por qué se puede considerar un principio de fe y de gratitud a Dios? Ok, la pregunta para contestártela, yo sé que tú la haces en el enfoque adventista, pero la iglesia adventista, como entiendo que también otras, está muy cimentada en la palabra de Dios. Así que nuestra iglesia no tiene principios basados por ser adventista como institución, sino que están institucionalizadas porque hemos creído en la Biblia. Aceptamos lo que dice la Biblia y no estamos tratando de buscarle algún tipo de sentido a beneficio propio, sino más bien, eso dice Dios que hay que hacer, pues eso hacemos en el nombre de Jesús. O sea que el diezmo está sustentado en la Biblia. Exactamente. Y hago esa pregunta porque es muy común que hemos visto en las redes que dicen, que el diezmo es para enriquecerse, que fundaron iglesia para acoger el diezmo. Es bueno saber de dónde surge el diezmo. Mira, la palabra de Dios desde siempre vemos involucrado a los hijos del Señor entregándole a Dios el diezmo. Lo vemos desde Abraham, que a Melquisedec, ese primer sacerdote representado en la palabra de Dios, que en todas las religiones, en toda la religión cristiana se entiende que ese sacerdote Melquisedec es Cristo, que se representó en persona allí, a quien Abraham le dio el diezmo de todo lo que recolectó luego de la guerra que tuvo con los reyes, ¿verdad que sí? Y liberó allí de gran parte a muchos de la familia. ¿Qué pasa con esto? De que el diezmo es un compromiso que beneficia de manera especial al ser humano. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que la gente entiende que quizás el diezmo es como un método que el hombre utilizó o forjó para hacerse de dinero en esa institución de la iglesia, pero no, es un principio bíblico que más que Dios necesitar un dinero aparentemente nuestro, es Dios haciendo una sociedad con nosotros. Te pongo el caso, digamos Fanny, tú y yo hacemos un proyecto, un negocio. Y inmediatamente nosotros miramos lo que vamos a hacer. Tú me vas a preguntar, ¿y cómo vamos a partir la ganancia? Y tú sabes que lo más justo viene desde el 50-50 al 70-30, o sea, es como lo más justo. Pero el Señor está haciendo una sociedad que, dicho sea de paso, no somos nosotros los que fuimos donde Dios diciendo, mira, queremos hacer sociedad contigo para que tú nos bendigas. No, es Dios que a través de toda la Biblia nos está proponiendo y haciéndonos un pacto para bendecirnos a nosotros. Él nos dice, mira, de todo lo que yo te voy a dar, que es lo que tenemos que considerar, nosotros podríamos creer que todo lo que recibimos y conseguimos, aunque es con el sudor de nuestra frente, realmente todo eso le pertenece a Dios. Salmos lo expresa, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, de él es el oro y de él es la plata. O sea que todo lo que podamos conseguir, sea que usted respete o no a Dios, eso le pertenece a Dios. Como le pertenece a Dios, lo que usted recibe, Dios se lo da. Entonces, como una gratitud por lo que Dios ha hecho por ti. Es como un pacto. Un pacto. Es como un pacto. O sea, tenemos una sociedad. Tú cuando tienes conmigo una sociedad de negocios, el 30 o el 70% que me toca a mí, tú no me lo das por gratitud. Tú me lo das porque me corresponde. Entonces, igual con Dios. Pero ¿qué pasa con Dios? Cuando tú entregas el diezmo, como lo presenta la Biblia, que es un pacto que Dios vino a hacer contigo, no tú llamando a Dios, eso lo vemos en la Biblia, Dios teniendo esa iniciativa de búsqueda del hombre, de bendecir al hombre, de cuidar al hombre, porque ese es el propósito que el Señor tiene, de bendecirnos a nosotros. Eso es un 90-10, eso parece como un poco injusto, o muy injusto, porque 10% del 100% le toca a Dios. Y Dios te promete darte para atrás con creces todas esas bendiciones. Por eso en Malaquías vemos que Él dice, pruébeme en esto,
y verán cómo yo voy a abrir las puertas y las ventanas de los cielos y voy a derramar sobre vosotros bendiciones hasta que sobre y abunde. Qué interesante esto, porque a quien vemos teniendo la iniciativa es a Dios, y no porque Él necesite lo que ya es de Él, sino porque Él quiere bendecirnos a nosotros mucho más de lo que nosotros realmente deseamos. Pastor, pero vivimos en un mundo de mucha inflación, donde lo que ganamos casi no nos alcanza, por no decir no nos alcanza. ¿Cómo explicamos a un creyente que quiere diezmar, ¿verdad? ¿Cómo le explicamos a un creyente el tema del diezmo cuando sus recursos apenas alcanzan para cubrir los gastos básicos? Porque yo estoy entendiendo lo que usted me dice, es un pacto con Dios, ¿cierto? Ahora, yo quiero hacer un pacto con Dios, pero no me alcanza, no tengo para devolverle a Dios. ¿Cómo le explicamos eso? Bueno, lo que pasa es que tienes que entender lo que yo te estoy explicando, en el sentido de que tú no estás dándole a Dios una parte de lo tuyo, tú estás invirtiendo con Dios algo que Él ya prometió que te lo devolvería con creces. Ese es el principio bíblico del diezmo, porque el Señor dice, la palabra de Dios lo expresa, no he visto a justo que mendigue pan, ¿verdad que sin eso simiente en esa misma dirección? Pastor, mire, dice Ángel José Escolástico, buenas noches, así mismo es. Supongo que está sintiendo lo que usted está diciendo. Y dice McLaren Sandy que buenas noches desde Pensilvania y que manda un abrazo. Un abrazo. Bueno, pues seguimos, Pastor. Y ahí en esa misma línea que usted está diciendo, ahí le preguntaba a una persona cuyos recursos son cortos, cómo explicarle esa parte. Pero también quisiera, porque yo sé que ahorita comienzan a hacer todas las señales del mundo aquí de que el tiempo se acaba. Tranquila. Y no quiero que se pase el tiempo sin que usted pueda responder. Hazme dos o tres preguntas juntas y te la voy a responder. Exactamente. Quisiera saber, mire, en los últimos días, yo sé que usted me dijo, mira, yo no soy dado de criticar a nadie, cada quien hace, pero han surgido temas en torno a pastores de diferentes denominaciones, que no voy a mencionar ni nombres ni denominaciones, simplemente a pastores. Y dentro de las imputaciones y señalaciones que hay están el que han utilizado los recursos para enriquecerse. Entonces, se han descubierto que empresas a nombre de los mismos pastores, que supuestamente, según esos comentarios, salen de los recursos de los pobres fieles que llevan sus ofrendas. Me pregunto, ¿cómo? Porque estamos aquí, usted es adventista, aquí usted ahora mismo un embajador de la iglesia adventista. Correcto. ¿Cómo hace la iglesia adventista para que los diezmos y las ofrendas que son depositados allí sean utilizados para el crecimiento de la misión de multiplicar y llevar el evangelio a todas partes y no para el enriquecimiento personal de sus pastores? Wow. Muy buena la pregunta, está muy amplia. Número uno, ¿cómo a una persona que es humilde, que recibe quizás poco dinerito, verdad que sí, tiene muchos compromisos? Primero, es un pacto de bendición para ti. Es como, te lo voy a poner en otro ejemplo, cuando tú sacas una cuenta bancaria o de momento ves un fondo de inversión, tú guardas un dinero en ese fondo de inversión teniendo la esperanza de que con el tiempo eso va a tener un porcentaje de ganancia. Con Cristo es igual, solo que es mucho más seguro y es al momento, no es cuando termine el año. Eso es un pacto en el que tienes que estar creyendo, como dice la palabra de Dios, que va a suceder, y sucede. Podría Fanny hacer aquí un desfile de cuantos adventistas y otros cristianos que han diezmado y tienen ese compromiso con Dios, y ellos te pueden dar testimonio de cómo literalmente la puerta de los cielos se ha abierto. Y no quiero hablarte de mí, sino de quizás muchos otros que tienen esa confianza con Dios, han asumido ese pacto y han recibido la bendición. Sí, es verdad, es desafiante para nosotros, pero la bendición de Dios es inmensa. La pena sería el que tú tengas un prejuicio sin haber probado. El Señor te dice así claramente en Malaquías 3:10, pruébame en esto. Entonces, ¿qué te quiero invitar, amigo televidente? Prueba a Dios, prueba a Dios. Es poquito lo que te quedas, prueba a Dios. Y yo conozco muchísimas historias, solo que no tengo el tiempo para contarlas, Fanny, ahora, porque tengo otras preguntas que contestarte, pero a través de mis redes sociales, bajo mi propio nombre, me puedes escribir, te la puedo escribir o te la puedo contar de cuántas personas, estoy hablando de miles de personas que han recibido la bendición de Dios por cumplir con esa parte correspondiente
pendiente de devolver a Dios no solamente el diezmo, Fanny, sino también que con gratitud dan un poco más con la ofrenda. ¿Cómo la iglesia adventista, que es tu otra pregunta, maneja el dinero? Número uno, nuestra iglesia es mundial. Y ustedes escucharon que Fanny me presenta como pastor de un conjunto de iglesias. Ustedes dirán, ese sí es rico, porque ese tiene Ese cinco se lleva el iglesias. mazo, pastor, Ese usted se lleva sí. el mazo. Y no, queridos, realmente su servidor tiene un sueldo, como todos los pastores adventistas a nivel mundial. Tenemos un sueldo porque pertenecemos a una asociación, es a su vez a una unión, Pastor, esa a una división. O sea, hay ¿usted una... no maneja el diezmo de las diferentes iglesias No, del distrito? No, no, no. ¿Usted no recibe dentro de nuestras reglas internas, Fanny, ni me permiten estar al momento que se recoge el dinero, ¿verdad que sí? El diezmo y la ofrenda, yo no puedo entrar atrás donde está el equipo de tesorería, yo no puedo estar ahí. Eso es una regla interna que nos pide nuestra asociación, que no debemos estar allí para no generar ningún tipo de influencia en ello. Y dicho sea de paso... ¿Ni puede usted disponer, decir, del diezmo que entra este mes, vamos a coger tanto No, ni la misma tanto? iglesia tampoco, porque hay un equipo de líderes representativo que van tomando decisiones a través de reuniones para bien administrar el dinerito que entra en cada iglesia, como también ese dinero que corre a través de todo el circuito adventista, que sucede así, de una iglesia local pasa a la asociación de esa región, como aquí, la Asociación Dominicana del Nordeste, de la Asociación Dominicana del Nordeste pasa a la Unión Dominicana, que es un organismo superior, de esa pasa a la División Interamericana, que es un organismo más superior que la Unión, y de ahí a la Conferencia General para cumplir el propósito mundial de toda la obra y misión que se tiene en la Iglesia Adventista a nivel mundial. Así que de Muy así organizada. es organizado, y junto con eso hay un sistema de transparencia donde los hermanos de la iglesia reciben informes progresivos. Por ejemplo, el equipo de líderes de forma representativa, que le llamamos junta, mensual está recibiendo un informe, y cada 3 o 6 meses la iglesia completa recibe un informe de qué se hizo con cada peso de la iglesia. ¿Tiene eso que ver con algún principio bíblico? Sí, el de transparencia, el de que tenemos que informar porque la iglesia no es mía. O sea, yo no soy el dueño de ninguna de estas congregaciones. Usted sabe bien que, y no sé mucho de los que nos están viendo, que hace 8 o 9 meses atrás era el pastor Gerson María que estaba aquí, y ahora está en otro lugar, y yo estaba en otro lugar y ahora estoy aquí. Y así pasa con nosotros, somos como soldados, nos envían y no somos dueños de ningún templo. Dice Mariana, cuando visito cualquier iglesia y doy ofrenda, siento que recibo muchas bendiciones. Claro que sí. No solamente lo siente, es una realidad, ¿viste? Pastor, es un hecho. Bueno, ya quiero salir del tema financiero, Ok. Pero usted mencionó ahorita el sábado como Ok. parte del estilo de vida, pero no, usted mencionó que está desde la creación y Sí. todo eso. Ahora yo quiero preguntar directamente con relación al sábado, si solamente es un fundamento bíblico o si tiene inferencia el sábado con el bienestar, si propicia algún bienestar físico, emocional, espiritual, si bienestar a integrar a la La persona. respuesta muy directa es sí, porque por algo el Señor lo hizo. Noten que la palabra de Dios dice claramente, textual en Mateo, que no fue hecho el hombre para el sábado, sino el sábado para el hombre. Cuando Dios creó todo, dice la palabra de Dios, que al sexto día, para pasar al séptimo, dijo Dios, estoy contento de todo lo que pasó. O sea, el Señor miró con agrado todo lo anterior y dio el sábado para el hombre, justamente para que se lo gozara en la presencia de Dios y descansara. Y el Señor lo hizo a sí mismo para darnos ese ejemplo, dándonos a demostrar que era importante el sábado. Si Él como Dios pausó para darnos el ejemplo y nos lo otorga, lo mínimo que tenemos que hacer es exactamente lo que Él hizo. Y no obstante a que Él lo hizo, nos lo pidió. Y claro, como es un beneficio para el hombre, claro que influye en la parte emocional, física, integral, familiar, en todas las direcciones, Fanny. Y su servidor, que ya tiene unos 27 años disfrutando de aceptar esta creencia, de vivir conforme a la palabra de Dios, claro que sí, que el sábado es una delicia maravillosa, que qué bueno que Dios pensó en nosotros y lo colocó allí pensando en mí. O sea, mira que aún el sábado es muestra del amor de Dios, porque Dios todo lo que hace por el ser humano lo hace para beneficio del hombre, no para beneficio propio, y lo dio para que el hombre viva feliz. ¿El sábado habla del amor de Dios? Claro, porque al darnos ese día especial, nos está diciendo, yo necesito que de todo el arduo trabajo que tú puedas hacer, descanses. Y no obstante descanse, te lo goces conmigo. Y yo estoy allí para renovar tus fuerzas, para llenarte de gracia, de bendición y salvación. Pastor, pues estamos en una sociedad que se trabaja de lunes a lunes,
donde los jóvenes estudian sábado y domingo porque trabajan de lunes a viernes. Sí. ¿Cómo es guardar el sábado en la sociedad de hoy? No es difícil porque es solo el de aceptar el mensaje y decidir hacerlo. Y Dios no deja a sus hijos nunca desamparados. Si no, los adventistas, imagínate tú cómo lo logran. Bueno, y ya vimos que hay estudios que dicen que rompen récord en temas de longevidad. Claro, porque vivir más de 100 años en este tiempo sí es una gran bendición. Sí, en ese y tiempo. Viene como beneficio de obedecer el mandato del Señor. Queridos, obedecer a Dios es la mayor bendición que tú puedas tener, la mayor bendición. Si obedeces a Dios, tú nunca vas a perder ni a empatar. Con Dios siempre, Fanny, amigos, se gana. Con Dios siempre se gana, no hay forma de Bueno, empatar. y por último, pastor, ya no vamos a seguir hablando de la iglesia adventista, sino para los amigos y amigas que nos están viendo. Pueden haber alguien que esté 100% bien, gozando en plenitud, pero pueden existir personas allí que detrás de una sonrisa tengan una depresión, tengan una situación emocional, que piensen que ya no vale la pena un proyecto que inició, que piensen que no vale la pena vivir, o que esté decepcionado de la vida o de algún cristiano. Sí. ¿Qué podemos decir? Yo quisiera que usted cierre con un mensaje de esperanza para una persona que se encuentre en X situación. Yo no estoy hoy aquí como representante de la Iglesia Adventista, a pesar de que las preguntas que me hizo Fanny fueron en esa dirección. Sí. Hoy estoy aquí y tú estás de aquel lado de la pantalla porque Dios quería que tú escucharas este mensaje que te tiene que dar paz. Yo sé que el mundo nos exige mucho que dar, mucho que trabajar, mucho que conseguir, mucho que acumular, porque como buen dominicano hay que guardar pan pa' mayo. Pero independientemente del Señor nos pide que nosotros descansemos ante su presencia, que vivamos a plenitud el día de hoy, el presente, porque el futuro está en sus manos y Él lo tiene asegurado. Y el pasado allá se queda, justamente en el pasado, del cual no tenemos más que decir qué bueno ha sido Dios en el tiempo anterior, porque ahora es el día que Dios te llama para darte la bendición que tú necesitas. Hoy, si estás pasando por un momento bien difícil, si quizás han llegado noticias que tú no esperabas, si tal vez tienes un diagnóstico médico del cual tú no deseabas ni escuchar ni estar cerca, pero te asaltó la realidad y sobre todo esa tristeza, quiero que sepas que ese corazón del quebrantado, el Señor lo tiene entre sus brazos y dice la palabra de Dios que le quiere dar paz al que está totalmente en dificultad. Así que confía en el Señor. Y yo sé que hay tormentas y tal vez te han dicho que venir al cristianismo eso parará los problemas, pero recuerda que los discípulos estaban con Cristo en la barca y se levantó una tormenta, pero tenían a Jesús en la barca. Se levantó Jesús, mandó a callar al viento, enmudeció el mar y todo tuvo calma, pero la clave era que Jesús estaba en la barca. Vas a pasar muchos problemas, porque Jesús no es sinónimo de no problemas, ni los problemas tampoco es sinónimo de ausencia de Cristo. Al contrario, esas cosas vienen para fortalecer tu fe. Pero tienes que asegurarte que en medio de tu barca y en medio del problema, tienes a Jesús a tu lado, porque en el momento indicado, Él se va a levantar y mandará a calmar todo aquello que te atormenta. Pastor, gracias por ese lindo mensaje. Sé que es un mensaje de esperanza, yo también lo he tomado para mí. Y finalmente quiero preguntar sobre los horarios de los cultos de la iglesia adventista. Bueno, en sentido, imagino que son iguales en las diferentes iglesias, y los proyectos misioneros que tienen los próximos días. Brevemente, día de culto miércoles, viernes, sábado, miércoles y viernes de noche, 8 de la noche, y los sábados a partir de las 9 de la mañana. Y estamos orando en las comunidades. Dicho sea de paso, mañana estaremos en la ciudad modelo de Villa Tapia. Estaremos a partir de las 8 de la noche, miércoles, viernes y sábado. Si estás cerca, acompáñanos y ahí vamos a orar por ti. Así que, Fanny, antes de terminar, ya que nos están haciendo muchas señas, déjanos orar por ellos. Sí, adelante, culmine con Oramos. una oración. Padre, gracias por quien está de aquel lado de la pantalla, está atravesando muchos problemas y dificultades. A ellos visítales, a ellos cuídales, a ellos séllales, sobre todo perdónalos y por favor, dale la felicidad que ellos necesitan y escucha su oración. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno,